Bendiciones en este nuevo día, un día maravilloso, un día donde estamos experimentando, ¿verdad? Frío, pero agradecidos a Dios por la vida, agradecidos a Dios por la bendición de poder amanecer. Y quiero compartir contigo hoy algo que es tan vital para poder vivir una vida saludable. Y no me refiero solamente, ¿verdad?, a la parte física, la cual es bien importante. Nosotros nos esforzamos bastante por mantener una salud, ¿verdad? Nos preocupamos porque nuestro cuerpo esté alimentado y eso es algo maravilloso. Pero ¿qué si nos ocupamos también así y aún más de la salud espiritual? Y hoy quiero hablar, ¿verdad?, de lo vital que es la oración para tener una vida espiritual saludable. Porque la oración es literalmente el oxígeno del alma. Por eso hoy quiero que meditemos juntos, hablemos un poquito sobre la importancia que tiene la oración para poder tener una vida abundante, la vida que el Señor nos prometió. Porque así como el cuerpo, ¿verdad?, no sobrevive si no respira, el espíritu no sobrevive si no ora. Y la oración no es religión, no es repetir frases, no es un ritual. No, la oración es relación, es conexión, es una conversación con el Creador, con nuestro Padre, es comunión, es dependencia viva de Dios. Así que una vida sin oración se vuelve cargada, raquítica, ansiosa, confundida, débil espiritualmente. Ahí cuando nosotros no oramos, entonces cuando no tenemos una vida de oración, entonces nosotros podemos caer fácilmente en la tentación, podemos ser engañados, porque no vamos a tener, ¿verdad?, la guianza de Dios mediante la oración para que nos deje saber, ¿verdad?, qué decisiones tomar. Una vida de oración debe ser firme, guiada, fortalecida, llena de paz, aún en medio de la tormenta. Así pasa cuando oramos. Cuando nosotros oramos y realmente mantenemos, ¿verdad?, la oración como un estilo de vida, nos damos cuenta que nuestra vida está más enfocada, que Dios nos guía, que sentimos paz, aunque de momento en todo nuestro alrededor haya turbación, porque nosotros estamos conectados con aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, que nos guía. Pero hoy quiero hablarles de varios ejemplos y vemos allí, ¿verdad?, la vida de Jesús, que nos dejó un ejemplo de lo importante que era orar. Jesucristo modeló una vida de oración mientras estaba aquí en la tierra. Si alguien podía decir no necesito orar, era Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús oraba porque Jesús quería, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre. Así que Jesús, antes de elegir los discípulos, él buscó la dirección de Dios. Él, antes de allí empezar a hacer milagros, Jesucristo oraba. Él estaba y se apartaba con el Padre allí en oración para que el Padre le guiara qué tenía que hacer, para que el Padre, ¿verdad?, a través de él fluyera. Y para enfrentar la cruz, allí Jesús, ¿verdad?, vemos que se fue al monte de Getsemaní y allí estaba él orando, pidiendo fortaleza para ese momento de la prueba. Jesús oraba. Y la oración no es solo para emergencia, tiene que ser un estilo de vida. Si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que vivir una vida de oración. De lo contrario, no vamos a poder lograrlo. Si nosotros vamos a la Escritura, vemos que Daniel también vivía, y no solo Daniel, si vemos todos los hombres de Dios vivían una vida de oración, todos los que fueron usados por Dios, todos los que fueron, ¿verdad?, guiados, dirigidos por Dios, tuvieron una vida de oración. Y vemos la vida de Daniel. Ahí en la palabra de Dios nos revela que Daniel oraba 3 veces al día. Era un estilo de vida que tenía Daniel. Por eso allí cuando se levantaron aquellos sátrapas en contra de él, porque sintieron envidia del lugar en que Dios había puesto a Daniel, ¿verdad?, que el rey puso a Daniel porque así Dios quiso. Dice la palabra de Dios que ellos convencieron al rey
de que hiciera un decreto de que por 30 días no se adorara, no se invocara a ningún otro Dios, solamente, ¿verdad? Al rey se podía hablar. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? Dice la Biblia que entró en su casa y él oraba 3 veces al día como siempre. Él no empezó a orar cuando vino el problema. Ya él tenía una vida de oración. Y por causa de tener una vida de oración, entonces el resultado fue tremendo. La boca de los leones fue cerrada. En medio de la prueba, ¿verdad? Su fe fue fortalecida y Dios fue glorificado por los reyes. El rey tuvo que decir, ¿verdad? No hay Dios grande como el de Daniel. No se puede adorar a otro Dios que no sea el de Daniel. La oración no evita las pruebas, pero sí garantiza la presencia de Dios en medio de ellas. Qué lindo vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios allí la vida de Ana en 1 Samuel 1. Ana, una mujer, ¿verdad? Que ella estaba triste. Dice la palabra de Dios que ella era estéril, ella quería un hijo, ella tenía una petición delante de Dios, ella le pedía a Dios por un hijo. Y la palabra de Dios dice, ella derramó su alma delante de Jehová. Ella no hizo un show, ella no culpó a nadie, ella no empezó a dar gritos, ella oró desde lo profundo de su corazón, pidiéndole a Dios su petición, su hijo. Y Dios le dio a Samuel. Dios le dio a Samuel, que fue un gran profeta. Y el dolor de Ana se convirtió en propósito. El dolor, ¿verdad? Es transformado a propósito a través de la oración. La oración transforma el dolor en destino. Es importante que entendamos lo vital que es vivir una vida de oración. Que no sea algo rutinario, que sea algo intencional, que se convierta en una necesidad, porque cuando nuestra oración es un deleite, nuestra dependencia de Dios nos hace vivir una vida completamente diferente, guiados por el Espíritu Santo. Nuestra mente se alinea, el corazón se limpia, porque allí cuando vamos a la presencia de Dios en oración, el Señor nos muestra aquellas cosas que hay en nosotros que tienen que ser transformadas, cambiadas, cómo debemos alinearnos a su voluntad. Es tan importante que entendamos que la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo donde nosotros hablamos con Dios, pero le damos tiempo a que Él también nos hable y nos revele aquellas áreas en nuestra vida que necesitan, ¿verdad?, ser alineadas con Él. El espíritu se fortalece y Dios nos guía sin confusión. En la oración nosotros recibimos dirección, guía. Qué lindo. Es tan importante que hablemos con el Señor. Porque una persona que ora reacciona diferente. Porque la carne está sometida. Una persona que ora decide diferente. Porque escucha la voz de Dios guiándole. Y espera que Dios le diga qué hacer. Para entonces tomar la decisión. Ante situaciones donde no sabemos qué hacer. Una persona que ora resiste diferente, porque es que Dios te da una fortaleza, que tú mismo te quedas así, dice, yo si no fuera por Dios, no podía haber pasado esta prueba o no estaría, ¿verdad?, fortalecido para esta situación. Porque la vida de oración nos ayuda a no vivir por emociones, sino guiados, fortalecidos, dirigidos por Dios. Sin embargo, cuando no oramos, entonces tomamos decisiones apresuradas, nos domina el miedo, cualquier situación, cualquier noticia nos mantiene bien temerosos. Pero cuando oramos, el Señor nos garantiza una paz tan grande, que pase lo que pase, dice la Biblia, que no tendríamos temor de malas noticias, porque el corazón está confiado en el Señor. Y eso pasa cuando nosotros oramos. El ruido del mundo, ¿verdad?, no apaga la voz de Dios, porque la voz de Dios es fuerte, porque estamos en comunión con Él. Y no es que Dios se va, es que dejamos de escucharle. Cuando no oramos, dejamos de escuchar a Dios. Así que no necesitas ser perfecto, no necesitas orar perfecto, no necesitas tener oraciones largas, oraciones con palabras rebuscadas. Necesitas orar de manera constante, necesitas orar de manera
sincera. Necesitamos orar con un corazón humilde, no con un corazón que se presente delante de Dios como aquel publicano, ¿verdad? Diciendo, yo, Señor, soy bueno. No, mira, no, Dios quiere que vayamos con un corazón humillado, con un corazón arrepentido y sobre todo con un corazón abierto y sincero, porque el Señor nos conoce. Así que hoy nosotros, ¿verdad? Al despertar cada día le digamos, Señor, dirígeme hoy. Espíritu Santo, guíame. Cuando estemos cargados, Señor, a ti entrego mi carga. Yo no puedo sola, yo no puedo solo. Toma esta carga. Y con gratitud siempre diciéndole gracias por lo que hiciste, aunque no lo vi. Dios quiere que vayamos en oración con fe, que hagamos oración con fe, porque si dudamos no vamos a recibir nada, lo dice la palabra de Dios, pero la oración eficaz puede mucho, la oración que va a Dios creyendo. Por eso cuando Jesús iba al Padre decía, gracias Señor, porque yo sé que tú me escuchas. Cuando nosotros oramos tenemos que tener la certeza que el Señor escucha nuestra oración, pero no solo escucha, Él va a venir con respuesta, Él responde, Él va a responder de manera perfecta en su tiempo y lo mejor para nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos que nuestra oración es escuchada cuando es sincera delante de Dios. O sea, una vida de oración, cuando nosotros tenemos una vida de oración, una vida espiritual, eso se nota. Se nota, porque nosotros entonces tenemos una fuerza espiritual que no viene del esfuerzo, viene de la comunión. Hoy vamos delante de Dios. Y si nos hemos descuidado en nuestra vida de oración, pedirle, Señor, perdóname. Yo no quiero que mi oración tampoco sea una cosa rutinaria. Señor, ayúdame en el día de hoy. Sino que sea una oración, como les decía, intencional, separando ese momento donde todos los ruidos, ¿verdad? Todas las distracciones son echadas a un lado, porque ahora yo voy a hablar con el Dios del universo, yo voy a hablar con mi Padre, yo voy a hablar con aquel que me guía, yo voy a hablar con aquel que puede tener mi vida en fortaleza, yo voy a hablar con aquel que conoce mi destino, yo voy a hablar con aquel que me puede, que anhela y desea lo mejor para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, y cada día vengamos a Él, porque es un privilegio hablar con el Señor, es un privilegio que tenemos de poder comunicarnos con Él y decirle, Señor, perdónanos por las veces que intentamos vivir en nuestra fuerza, por las veces que va nuestro día y hacemos nuestros planes sin siquiera preguntarte a ti, cuando salimos a la calle y no tenemos un tiempo primero contigo, en comunión, en intimidad. Que podamos pedirle, Señor, perdónanos, porque muchas veces ante dudas y ante situaciones nosotros corrimos a consejos humanos antes de preguntarte primero a ti. Enséñanos a amar la oración, que la oración no sea una carga o algo que tengo que hacer, no, que sea un deleite, donde nosotros allí pasamos tiempo contigo y sentimos tu presencia. Enséñanos a amar la oración. Que nuestra oración corra a ti, no solo cuando hay problemas, sino cada día que tengamos la oración como un estilo de vida. Danos disciplina para buscarte, sensibilidad para escuchar tu voz y fe para confiar en lo que estás haciendo, aunque no lo veamos. Que nuestra vida espiritual sea saludable, sea fuerte y sea firme, porque aprendemos a vivir conectados contigo. Que la oración sea nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra dirección. Esa es nuestra oración para ti, Señor, hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.